Muy bien, quiero que mire la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. La historia de Jesús es sin duda la historia más hermosa que existe en la humanidad y que ha conocido la humanidad. A lo largo del tiempo han surgido figuras que el mundo admira y que tienen pensamientos interesantes, proverbios bonitos y que parece ser que tuvieron un estilo de vida, lo digo entre comillas, parece bueno, como Gandhi, como Mahoma, como Buda, que hoy se han convertido para muchas culturas en sus dioses. Pero aunque sus enseñanzas han influido en millones de personas, ninguno de ellos me muestra algo que Jesús me mostró: amor. Ninguno de ellos amó como Jesús amó. Ellos dieron sus proverbios, sus filosofías, sus pensamientos, pero ninguno expresó amor. Porque Jesús no solamente tuvo discípulos, Jesús tuvo gente que amó. Sus enseñanzas, su formación espiritual fue un despliegue constante de amor incondicional. Él no solamente quería dejar un nombre registrado en la historia, Él quería dejar cada corazón marcado con su amor. Ese Jesús no nos amó en la cruz. Jesús nos amó antes de la cruz, ya nos amaba. Jesús ya nos amaba en el silencio del huerto de Getsemaní. Jesús ya nos amaba con la paciencia que yo veo que le tenía a sus discípulos, hasta el punto que a veces lo desesperaban y le decía Jesús a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Jesús mostraba su amor en esas oraciones solitarias. ¿Usted se ha puesto a pensar qué oraba Jesús cuando decía que Él se iba solo a la montaña? De seguro oraba aún por usted, oraba por mí, oraba por la humanidad, y allí en ese silencio de sus oraciones Jesús amaba. Él se entregó desde antes por nosotros. La cruz fue una evidencia de su amor. No fue el reflejo, fue la evidencia de un amor supremo que ya ardía desde antes por nosotros. Jesús antes de la cruz nos amaba. En cada sonrisa sincera, en cada abrazo restaurador, en cada oportunidad para brindar perdón, allí estaba el amor de Jesús. Y ahora le pregunto, ¿puede usted estar seguro del amor de Dios en su vida? ¿O necesita señales extraordinarias para creer que Él lo ama? Porque nosotros somos así. Queremos ver y evidenciar palpablemente que en realidad Dios nos ama. Cuanto más cerca los discípulos estaban de Jesús, menos señales exigían. Dígame, ¿qué discípulo le exigió señal a Jesús? Ninguno. Lo único que los discípulos hicieron fue: Señor, muéstranos al Padre. Fue lo único que dijeron. Y ese Señor, muéstranos al Padre, era un deseo, era un hambre de ellos de ir más profundo, como cuando Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Lo que decía Moisés es: quiero ir más allá, quiero conocerte más. Ellos, al estar cerca de Jesús, no necesitaron señales, porque el amor de Jesús con ellos era suficiente. Quien pidió señal eran los fariseos. Esos fariseos, aún teniendo el amor frente a sus ojos, exigían señales, exigían milagros, exigían que Jesús mostrara que realmente era el Hijo de Dios. Y me encanta la manera en que Jesús responde con firmeza y con contundencia. Les dice: no les voy a dar señal, porque ustedes son una generación malvada y adúltera. Y la generación malvada y adúltera es la que pide señal. Iglesia, y es que cuanto más lejos estemos de Jesús, cuanto más lejos estemos de Dios, más pruebas tú buscarás para convencerte de que Él existe. Entre más lejos estés de Dios, empezarás a buscar más cosas extraordinarias para convencerte. Por eso el ateo pide milagros y aunque los ve, no los cree. Por eso la gente dura de corazón dice: si Dios es real, entonces que me toque. Y Dios no lo toca, porque Dios no toca los corazones orgullosos. Pero entre más tú te acerques a Él, su amor será suficiente para creer que Él está contigo y que en realidad vive en tu casa, en tu vida y en todo lo que eres. Cuando estás cerca de Jesús, empiezas a ver su amor en lo cotidiano.
El que está cerca de Jesús ve al Señor Todopoderoso en el amanecer. Puede ver a Dios en una palabra oportuna que te da paz. En esa palabra que te escribieron por WhatsApp o por un mensaje de texto, que simplemente te dijeron: recuerda que Dios está contigo. Ahí tú puedes ver el amor de Dios, porque en palabras sencillas puedes conocer que Él te ama. El que camina con Jesús no necesita que el cielo truene para que entiendas que eres amado. Nosotros pasamos la vida buscando ser amados, ¿sí o no? ¿Quién nos ama? Es que nadie me quiere, es que nadie me apoya, es que nadie me ama, es que nadie piensa en mí, es que nadie cree en mí. Nosotros constantemente mantenemos una vida esperando a ver quién nos ama. Me encanta que Jesús estuvo constantemente buscando a quién amar. Jesús no vino para que lo amaran. Jesús vino para ver a quién podía derramar su amor. Jesús vivió buscando gente para amar. Esa fue la urgencia. Jesús estuvo con una necesidad de buscar al pecador. Usted ve a Jesús buscando al rechazado. Usted ve a Jesús buscando al roto. Por eso es que yo veo y entiendo por qué Jesús se acercó a la prostituta que le derramó su perfume a sus pies. Ahora entiendo por qué Jesús se le acercó a Zaqueo, el cobrador más corrupto de la época. Ahora entiendo por qué Jesús se le acercó a la mujer samaritana que estaba marcada por 5 divorcios. Ahora entiendo por qué Jesús se le acerca a la adúltera que estaba a punto de ser apedreada, muy probablemente con poca ropa, porque la descubrieron en el pleno acto del adulterio. Jesús la miró a los ojos y le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Ahora entiendo por qué Jesús, en el mayor momento de la agonía, miró al ladrón y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús buscaba a quien amar. Jesús no esperó a que ellos cambiaran para amarlos. Jesús mismo los amó, y ese amor que Dios les dio fue lo que les cambió la vida. ¿Me escuchó o no? Eso es lo que sucede hoy mucho en las familias, porque hay muchas familias que tienen gente religiosa. Entonces tú vas a escuchar iglesias: no te juntes con tu familia, no te juntes con tu papá, con tu mamá, que son demasiado mundanos, no te juntes con tus amigos. Y entonces ¿cómo van a conocer a Jesús? Porque si tú muestras a Jesús y lo que tú muestras de Jesús es que no te puedes juntar, que no los puedes saludar, que tienes que mirarlos con mala cara, que tienes que hacer expresiones de asco, van a decir: ese Jesús yo no lo quiero. No quiero ese Jesús que me rechaza. No quiero ese Jesús que no entiende mis imperfecciones. No quiero ese Jesús que no entiende mis momentos difíciles. Pero cuando tú, como cristiano de tu casa, amas al pecador, ese pecador dirá: yo quiero el Jesús que practica mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi abuelo, mi tío, mi primo, el que sea. Pero a veces nosotros somos tan duros en nuestro evangelio sin entender que lo que más hizo Jesús es amar al pecador. Ame al pecador, ame al que está mal, ame a los de su casa que todavía no tienen a Jesús, y le aseguro que su conducta de amor los llevará al cambio. El amor que se expresa es lo que genera cambio. Jesús sabía que nadie más se iba a atrever a tocar a esta gente, más en esas épocas del mundo antiguo. Nadie se atrevía a tocar a una prostituta, nadie se atrevía a hablar con un corrupto, nadie se atrevía a hablar con una adúltera. Pero si Jesús pudo amar personas tan quebradas, ¿qué nos hace pensar que nosotros también podemos amarlos a ellos? Cuando el peso de nuestros errores te diga a ti que no mereces amor, recuerda esto: Jesús no está esperando a que seas perfecto. Él está buscándote porque su amor no depende de tu condición, sino de su compasión. Y cuando decides creer en el amor de Jesús y abrazar ese amor, verás cómo ese amor no solamente te cubre, sino que te levanta, te sana, te restaura, te limpia, te transforma y te cambia por completo. Jesús te ama ahí como estás. Jesús está ahí a tu lado amándote. Por eso cuando yo le digo que Jesús nos amó antes de la cruz, en primer lugar, yo veo a un Jesús que amó al lavar los pies. Mire lo que dice Juan 13 del 4 al 5. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. La última cena, que fue una de las expresiones más grandes de amor de Jesús, porque Él preparó una cena para despedirse de sus discípulos, hizo cosas profundas. Hizo algo que ningún maestro, ningún rabino, ningún sacerdote haría. La hizo Jesús, y fue lavar
los pies de los que había formado. En el contexto del mundo antiguo, lavar los pies era la expresión más baja de los sirvientes. O sea, el peor sirviente que existía en la época, no el sirviente, sino el peor de los sirvientes era el que lavaba los pies. Y aunque este gesto sé que se ha usado para expresar de que yo debo ser un servidor y debo servir a otro, yo quiero exponerlo en esta mañana como una acción maravillosa de Dios con respecto a su amor. En la última cena, en esa última noche, antes de la cruz, antes de ir al momento más doloroso de su vida, Jesús no le mostró a sus discípulos milagros. Jesús no expresó una cosa impresionante para ellos. Tampoco dio un discurso a sus discípulos diciéndoles: bueno, yo voy a morir, ahora ustedes tienen que caminar en perfección, tienen que guardar apariencia, tienen que hacer esto. No les dio un discurso de perfección. Tampoco estaba esperando a que sus discípulos le expresaran palabras bonitas como que: a ver, ¿qué me tienen que decir? Díganme qué me puedo llevar yo, fortalézcame. No, Jesús no buscó ni palabras bonitas ni discursos. ¿Sabe qué hizo Jesús por amor? Tomó una toalla, se arrodilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y sabe por qué esto es una expresión de amor? Porque Jesús se atrevió a tocar lo que otros no se atreverían a tocar. Jesús expresa que lo único que les falta limpiarles son los pies. Porque Pedro dijo: Señor, no me laves. Porque Pedro entendía: esto es un trabajo de sirvientes. ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Y sabes qué dijo Jesús? Si no te lavo los pies no puedes entrar al reino. Entonces Pedro se empezó a quitar la ropa. No, entonces lávame todo. Y Jesús le dijo: no, porque ya estás limpio, solo necesito lavarte los pies. Y pensando en esto, veo que me da una enseñanza hermosa. ¿Cuántos creen que Jesús nos ha perdonado? Venga, dígalo con convicción. A ver, ¿cuántos creen que Jesús nos ha perdonado? Antes de que usted peque, Dios ya lo perdonó. Ya Dios nos perdonó. Pero a pesar de que Él nos perdona, es inevitable que no nos ensuciemos en el camino. Es inevitable que nosotros no nos manchemos por el transcurrir de nuestra vida. Y por eso constantemente nosotros necesitamos a un Jesús que nos toque y nos lave. Necesitamos a un Jesús que constantemente se acerque a las áreas de nuestra vida que nadie más se acercaría. Necesitamos a un Jesús que pueda brindarnos algo que nadie más nos brindaría. Por eso necesitamos a Jesús siempre en nuestra vida. Yo sé que hay cosas con las que luchas que nadie más sabe, y que el único que puede limpiar esas áreas es Jesús. Porque si tú se las dices a alguien más, ese alguien más no se atrevería a tocar esas áreas que necesitan ser restauradas. Y por eso Jesús dijo: les voy a lavar los pies que constantemente se manchan. Lavó los pies no solamente de sus discípulos, lavó los pies de quien lo iba a traicionar. A mí me encanta imaginarme la Biblia, y puede imaginarse el momento cuando Jesús está lavando los pies de cada discípulo. Imagínese cuando le tocó el momento a Judas. ¿Quién se atrevería a tomar el papel de sirviente para lavarle los pies a un traidor? ¿Alguien aquí ha sido traicionado? ¿O no? Sí, recuerda esa exnovia que tuvo en su adolescencia. Recuerda ese hombre que le hizo hasta para vender. Ahora yo le digo: mujer, Dios te dice, hombre, Dios te dice, ve y búscalo y actúa como un sirviente y sírvele en todo lo que quieras. Usted dice no. Y Jesús se acercó a Judas, el traidor. Jesús sabía que lo iba a traicionar y le lavó los pies. Mire, no le importó. Jesús se arrodilló y con amor lavó sus pies. Y mientras le lavaba sus pies, yo me imagino a Jesús tomándole los dedos, lavándolo, y Judas mirándolo desde arriba. Yo me imagino a Jesús mirándolo con una sonrisa y con su expresión en su mirada diciéndole: nadie impedirá, Judas, que yo te ame a pesar de que seas traidor. Pensamos que Dios solo toca lo limpio, pero su amor también nos demuestra que Él toca lo sucio para limpiarlo. ¿Está dispuesto usted a lavar los pies de la persona que le ha herido?
Está dispuesto a humillarse para mostrar compasión por la gente que no lo merece. Si Jesús lo hizo con nosotros, entonces nosotros también debemos hacerlo con otros. Bien lo dice su palabra, que de gracia recibimos, entonces de esa misma gracia tenemos que dar. Si Jesús lo hizo, nosotros también. Me encanta que Jesús jamás se acerca con látigos, y en esta acción no se acerca con un látigo, se acerca con una toalla para limpiarte lo que crees que no mereces. Cuando pecamos, eso pensamos. Nos han inculcado un evangelio donde pensamos que Jesús está con látigos. ¿A qué horas fallas para castigarte? ¿A qué horas falla para condenarte? ¿A qué horas falla para que el cielo se abrume sobre ti, te destruya y te aplaste? Pero Jesús no usa látigos, usa toallas. Toallas que limpian. Jesús no utiliza látigos, utiliza sus manos de amor para tocar tu herida y sanarte. Jesús es amor en todo su esplendor, y eso me encanta de Él. ¿Sabe? Yo quiero que en esta mañana usted piense en la gente que le ha herido, y que usted tenga la actitud de perdonar. Y que aunque no tengas que lavarle los pies a quien te hirió literalmente, lo tengas que hacer espiritualmente al soltarlo, al bendecirlo y al pedirle a Dios que lo sustente y que lo ayude en todo lo que haga. La segunda cosa que yo veo en la palabra es que Jesús no solo amó al lavar los pies, sino que en segundo lugar amó en el huerto del Getsemaní. Lucas capítulo 22 verso 42 dice: Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El momento más crítico de Jesús probablemente fue el que vivió en el huerto. Las palabras de Jesús son muy dolorosas. Las palabras de Jesús expresan que Él desea huir. No es una cuestión solamente que Él está orando. Por primera vez a Jesús yo lo veo con miedo. Veo a un Jesús aterrorizado, rogando al Padre a causa de lo que se le avecinaba, abrumado por la angustia. En el silencio de un huerto, Él ya nos estaba amando. Nadie sabía lo que estaba viviendo Jesús en aquel momento. Ni siquiera los discípulos que lo acompañaron a orar sabía lo que estaba pasando Jesús. Allí estaba, les dijo: quédense aquí, me iré a orar. Yo me imagino a Jesús llorando, quizá no gimiendo para no asustar a sus discípulos, pero usted me entiende, ese gemido interno, ese grito emocional que tú tienes. Me imagino a Jesús quizá, no sé si arrodillado, si tirado en el piso, si sentado, no sé cómo estaba, pero estaba gimiendo por la angustia de vivir la historia de la cruz sin que nadie lo supiera. Jesús te amó porque le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la tomó por amor a ti. No huyó, por amor a ti. Su angustia era tan fuerte que dice la Biblia que sudó sangre. Lucas 22:44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. No un sudorcito del que usted tiene cuando juega fútbol. Era un sudor, grandes gotas. Jesús estaba empapado. Ese fenómeno existe en la medicina. Se llama hematidrosis. Y la hematidrosis es una enfermedad extremadamente rara que le da a muy poca gente en el mundo, pero ocurre cuando una persona experimenta un nivel extremo de estrés o de angustia emocional. Se dice en los estudios que la gente que más experimenta este tipo de enfermedad es la que está sentenciada a muerte o a la pena de muerte. Dice que entran en un shock emocional y ese shock emocional se somatiza y rompe por dentro. Entra en un estado donde el sudor se mezcla con la sangre. Yo me imagino a Jesús con una túnica un poco blanca, quizá beige, sudada completamente, y ya no estaba mojada simplemente, era un rojo pálido que se había impregnado en su túnica, sudando sangre por usted y por mí. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando vio esto?
Y al esperar que el padre le dijera con esperanza, Jesús esperaba la esperanza del padre que le dijera: ok, hijo, no lo hagas. Pero qué difícil es cuando en su momento de angustia, que Jesús esperaba un milagro para su propia vida, después de haber derramado 33 años a favor de una humanidad que le rechazó, el padre le dice: no, ve y muere por la humanidad que te ha rechazado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús aceptó la voluntad del Padre y aceptó el no de Dios por amor a usted. Al ver esta escena me confronta y me muestra lo arrogante que soy, lo arrogante que somos, porque abandonamos a Dios cuando escuchamos un no. Porque muy probablemente usted no ha sudado gotas de sangre, pero sí ha gemido por un milagro, y probablemente Dios le dijo no. Y pensamos que porque Dios nos dijo no, no nos ama. Y pensamos que porque Dios nos dijo no, entonces ahora tenemos el derecho a darle la espalda. Y como Dios nos dijo no, entonces pensamos que tenemos el derecho de simplemente abandonar la fe y decir: Dios no es real, Dios es tirano, Dios es mezquino, Dios es injusto. Ese no de Dios tiene un propósito, pero si somos lógicos, usted y yo no merecemos ni un solo sí de Dios por las acciones que hemos cometido en el transcurso de nuestra vida. Y Jesús, que no merecía el no, recibió el no, agachó la cabeza y dijo: haré tu voluntad, Padre. Nunca el no de Dios está basado en el egoísmo. Nunca el no de Dios está basado quizá de pronto en intereses personales. El Padre dijo un no para darle beneficio a una humanidad. Por favor, entienda esto, iglesia, en esta mañana, que el no de Dios en su vida tiene un propósito. Y aunque parezca ser que ese no cierra todo, en realidad está abriendo todo. Espere en Dios. Y si Dios le dijo no, acepte la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Mire lo que dice 1 Corintios 13, versos del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso fue lo que hizo Jesús. Ese es el amor que Jesús mostró. Un amor que no fue fanfarrón, que no fue orgulloso. Un amor que no exigió que las cosas se hicieran a su manera. El amor en ocasiones no se siente bonito. El amor a veces te va a hacer sudar sangre. El amor a veces te va a hacer llorar con agonía. El amor que sentía Jesús era un amor raro, porque ¿quién suda sangre por alguien? Si a usted medio le gritan y dicen: no, a mí me respeta, yo necesito dignidad, y dejas de amar. No, yo te dejé de amar desde el día en que me gritaste. Ahora imagínese a un Jesús rechazado por toda una humanidad, y aún así sudó grandes gotas de sangre para mostrar amor. El amor a veces nos lleva a morir para que otro viva. ¿Cuántos aquí son padres? Digan amén. Usted como padre ama como amó Jesús. Dígame si no. Como padres amamos como Jesús. Que nos pase lo que sea a nosotros, pero no a nuestros hijos. Si usted tiene hijos adolescentes o hijos jóvenes y ha sufrido con ellos, le aseguro que usted ha sudado grandes gotas de sangre. Lo hablo de manera metafórica. Cuando gimes por ellos y amas con dolor. Pero una cosa sí es clara: que todo ese amor que tú derramas sin condición se convertirá en vida para los tuyos, en el nombre de Jesús. Dice amén a eso. Dale ese aplauso al Señor si se lo vas a dar. Y en tercer lugar, Jesús nos amó antes con su mirada. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, verso 54 al 61. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin, dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco.
Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de lo que hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Piense por un momento en esto. Pedro no era cualquier discípulo. Pedro era el líder de los 12. Después de Jesús, Pedro era la influencia más grande para los discípulos. Pedro era el que tenía en su récord espiritual haber caminado sobre las aguas. Pedro era el que tenía en su récord el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo aplaudió y le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era el referente, el único que refutó cuando le lavaron los pies diciendo: Jesús, si aquí nadie te honra, yo sí te honro. No me debes lavar los pies porque es trabajo de un sirviente. Pedro era el ejemplo a seguir. Y sin embargo, cuando llega la hora más oscura, Pedro no lo abandonó. Pedro tampoco estuvo como otros. No lo abandonó, pero tampoco se atrevió a estar cerca de Jesús en su momento difícil. Porque Pedro estaba atrapado entre el deseo de seguir a su maestro y el miedo de compartir su destino. ¿El destino de quién? De Jesús. Me imagino que Pedro decía: si yo me acerco a Jesús me van a crucificar, también me van a azotar, también me van a llevar a la cárcel. Así que seguiré a Jesús, pero lo seguiré a la distancia. ¿No es eso lo que muchos hacen hoy en el evangelio? No renunciamos a Jesús. Vienes aquí a la iglesia el domingo, pero no te acercas lo suficiente para que la gente sepa que en realidad eres un seguidor leal de Jesús. Nos mantenemos en zona segura, lo suficientemente a distancia para verlo. Tenemos una distancia moderada para que cierta fe no nos falte. Una distancia moderada para al menos sentirlo un poco. Una distancia moderada como para venir a la iglesia y recibir una buena palabra. Zonas seguras, pero estás lo suficientemente lejos para que la gente se confunda si en realidad eres o no eres seguidor de Jesús. Suficientemente lejos para que puedas refutar el hecho de decir: no, no soy seguidor, no soy cristiano. En medio de ello, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y el gallo cantó. Este canto no fue solo el cumplimiento de una profecía. Fue la voz que le decía: Pedro, fracasaste. Pedro, pecaste. Pedro, no sirves para nada, negaste al maestro que te lo dio todo. Eso estaba diciendo el gallo cuando cantó. Pero me encanta esto, por favor recíbalo en su espíritu en esta mañana. Cuando el gallo canta, Jesús lo mira. Pero no fue una mirada de decepción, no fue una mirada de desprecio, fue una mirada de compasión. Fue una mirada, me imagino a Jesús, escuchó las veces que lo negó. Yo me imagino a Jesús atado, yo no sé si tirado, yo no sé si de pronto estaba en un poste, no sé cómo estaba Jesús, probablemente no en las mejores condiciones. Y yo me imagino mirando a Pedro y diciéndole: Pedro, te lo advertí, pero aún así te sigo amando. La mirada más hermosa que un hombre pudo haber tenido en la historia de la humanidad la tuvo Pedro. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo contigo? Porque es que Jesús perdonó a Pedro antes de morir. Jesús amó antes de la cruz. ¿Alguien aquí Dios lo ha mirado en medio de sus fracasos y sus pecados con amor? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántas veces aún después de tus negaciones, tus caídas, tus promesas rotas, después de que viniste acá y lloraste y te quebrantaste, levantaste las manos y dijiste: Señor, ahora sí te prometo que te voy a servir, saliste de esta iglesia y a los 2 días lo volviste a negar, y aún así Dios te miró con compasión y te dijo: aunque me hayas fallado, te sigo amando? ¿Cuántas veces aún después de que Dios hizo tantos milagros lo sigues negando?
Esa mirada debería hacerte llorar amargamente como hizo llorar a Pedro, porque el llanto de Pedro no fue un llanto de culpa, fue un llanto de conciencia. Fue un llanto de arrepentimiento genuino, porque nunca se esperó que Jesús lo mirara como lo miró. No lloró por vergüenza, sino por haber vivido tan lejos y decir: ¿cómo es posible que yo, siendo uno de los íntimos de Jesús, que caminó con Jesús 3 años seguidos, que estuvo ahí al lado de él, que Jesús lo hizo todo por mí, en el último momento la gente no aprenda a diferenciar si soy o no soy de Jesús? Es que a Jesús no solo se lo muestra por un título, a Jesús se lo muestra cuando Él se refleja en ti. ¿Sabes? Cuando tú eres un verdadero seguidor de Jesús, en tu rostro se va a ver que eres diferente. Se va a ver. La gente va a decir: tienes algo especial. ¿Y sabes cuál es ese algo especial? Jesús en tu rostro. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Yo he visto mujeres lindas sin gracia, mujeres despampanantes sin gracia, porque Jesús no está en ellas. Pero he visto mujeres sencillas con una gracia impresionante, porque Jesús está en ellas. Todas las que están aquí tienen la gracia de Jesús. Eso, por fin recibió algo. Porque si lo piensas bien, lo has negado muchas veces, no con palabras, sino con acciones. Ese día que el Señor te impulsó a venir a la iglesia y lo negaste para quedarte viendo un partido de fútbol. Ese día donde Dios te impulsó a venir un domingo, pero lo negaste por quedarte durmiendo. Ese día donde Dios te impulsó a orar, pero lo negaste por quedarte viendo hasta las 3 de la mañana Netflix. Ese día donde Dios te impulsó a leer la palabra porque tenía algo especial para ti, pero lo negaste por irte a perder el tiempo en otras cosas. La mirada del que estuvo dispuesto a arrodillarse, la mirada del que estuvo dispuesto a lavar los pies, la mirada del que sabía que le íbamos a fallar, la mirada de un Jesús que no te dice: ya no te amo, sino que te dice: aún te amo. Jesús nos amó antes de la cruz. Y hoy necesitas encontrarte, iglesia, con esa mirada, con una mirada no que te destruye, una mirada que te restaure, una mirada que no te juzga, una mirada que te invita a volver, a acercarte, a caminar de nuevo con Él. No de lejos, sino de cerca. Mi conclusión para este mensaje es la siguiente: Dios no quiere más gente que camine de lejos, fría, que viene aquí a la iglesia, escucha una canción y parece ser que le importa más el reggaetón de un obsceno afuera y lo cantas en voz alta, pero no te importa adorar al que te tiene con vida y te hace hablar. Creo que Dios ya no quiere ver gente de lejos que viene acá a mostrar su supuestamente vida cristiana para después salir afuera a mostrar que es un hijo de Satanás. Cuando tú caminas de cerca, todos verán que eres diferente. Cuando caminas de cerca, en el momento donde estás solo, serás diferente. Cuando caminas de cerca, tú no podrás negar que Jesús vive en tu corazón. Y si Jesús me amó antes de la cruz, yo le voy a amar a Él después de lo que hizo en la cruz. Va a ser mi Dios por el resto de mi existencia. Será el Dios de mis hijos por el resto de su existencia. Será el Dios de mis generaciones, una tras otra. Jesús vendrá por segunda vez y estoy seguro que yo y mi casa iremos al cielo porque vamos a caminar de cerca.